El corazón de aquel millonario casi se detuvo al ver a una niñita con la misma marca de nacimiento que él tiene en el brazo desde niño. Con la voz entrecortada, le preguntó: ¿De quién eres hija? La respuesta que escuchó lo sacudió por dentro y hizo que su pasado regresara con toda su fuerza. Esteban Aranda estaba acostumbrado a los lujos. Tenía su propia torre en Polanco, un auto último modelo y más dinero del que podía gastar en toda su vida. Pero no era feliz. Eso no lo decía, claro. De cara a los demás, todo estaba perfecto. Cada mañana se ponía el mismo traje caro, saludaba a todos con su sonrisa de siempre y se metía en juntas donde solo hablaban de cifras, contratos y acciones. Un día, por presión de su asistente, fue a un evento benéfico para niños en un centro comunitario de Iztapalapa. Su empresa patrocinaba materiales escolares para una primaria, y él solo tenía que tomarse fotos, dar un discurso corto y salir. Nada complicado. Lo que no esperaba era que ese día se le iba a ir el alma al suelo. Estaba parado junto a un grupo de niños mientras un fotógrafo les pedía que sonrieran, y en eso, una niña de cabello lacio y oscuro, con unos ojos enormes y vivos, se acercó con una mochila de princesas. Tenía unos 6 años, tal vez menos, y se paró justo frente a él para acomodarse los zapatos. Fue ahí cuando Esteban la vio. En el brazo izquierdo de la niña había una mancha de nacimiento, del tamaño de una moneda, con forma rara, como una estrella mal hecha. La misma marca que él tenía, exactamente igual. En el mismo lugar. Se quedó helado. La sonrisa se le borró por completo. Todos a su alrededor seguían riendo, tomando fotos, aplaudiendo, pero él no escuchaba nada. Era como si le hubieran bajado el volumen al mundo. Solo veía a esa niña, ese brazo, esa marca. Se le hizo un nudo en el estómago. Trató de disimular, pero no pudo evitar mirarla fijamente. La niña levantó la vista, lo vio un segundo, y luego se fue corriendo con otras 2 niñas que la llamaban. Él la siguió con los ojos. Sintió que le temblaban las manos. No podía explicar lo que acababa de pasar. De regreso a su camioneta, no habló con nadie. Ni con su chofer, ni con su asistente, ni con los 2 ejecutivos que lo acompañaban. Solo pensaba en la marca. Su marca. La tenía desde que nació. Siempre le dijeron que era algo genético, raro, pero no grave. Nunca pensó mucho en eso, hasta ahora. Esa noche no pudo dormir. Caminaba de un lado a otro en su departamento, mirando la ciudad por la ventana. Las luces, el ruido lejano del tráfico, todo seguía igual. Pero él no. Sentía que algo se había roto por dentro, y cada vez que cerraba los ojos, veía la cara de esa niña. Se preguntaba quién era, cómo se llamaba, por qué tenía la misma marca, y sobre todo, qué significaba eso. Abrió una botella de whisky, se sirvió un vaso, lo dejó sobre la mesa y ni lo tocó. Tenía la cabeza llena de recuerdos. Pensó en muchas cosas, pero hubo un nombre que no pudo sacar de su mente. Lucía. Hacía más de 7 años que no pensaba en ella. Habían sido novios cuando él apenas comenzaba a crecer en el negocio. Ella no era rica, pero tenía una alegría que lo llenaba. Lo hacía sentir que todo tenía sentido. Hasta que él cambió. Se dejó llevar por la ambición, por el poder. La dejó. Sin explicaciones. Sin mirar atrás. Pasaron los días, pero esa imagen de la niña no se iba. Esteban mandó a su asistente a investigar. No le dijo mucho, solo que quería saber el nombre de los niños que participaron en el evento, especialmente de una en particular. Fue vago a propósito. No quería levantar sospechas. Cuando le pasaron la lista, su corazón latía con fuerza. Ahí estaba. Camila Gutiérrez, 6 años. Madre, Lucía Gutiérrez. Esteban se quedó en shock. Sintió que el corazón le caía al estómago. No podía creerlo. ¿Lucía? ¿Lucía tenía una hija? ¿Camila era hija de Lucía? ¿Y por qué tenía la misma marca que él? Todo daba vueltas. Se sentó con la lista en la mano, sin saber qué hacer.
Sentía una mezcla de miedo, curiosidad y algo más que no podía nombrar. Al día siguiente, se levantó temprano y fue a la dirección que encontró en el formulario del evento. Era una colonia sencilla, con calles empinadas y casas pegadas, una junto a la otra. Se bajó del coche, caminó unos pasos y ahí estaba, una fonda pintada de verde, con un letrero que decía «Comida casera Doña Pili». Entró sin saber qué esperar. Había 4 mesas ocupadas y un par de señoras sirviendo platos. Y ahí, al fondo, saliendo con una charola en la mano, estaba Lucía. Esteban sintió que le faltaba el aire. Lucía no lo vio al principio. Estaba ocupada sirviendo a una familia. Se movía rápido, con soltura, pero se notaba cansada. Tenía el rostro más delgado, los ojos un poco apagados, pero seguía siendo ella, la misma que él había amado, la misma que había dejado atrás. Cuando por fin levantó la vista y lo vio, se detuvo en seco. La charola casi se le cae de las manos. Él no dijo nada. Solo la miró. Ella parpadeó varias veces, como si no creyera lo que estaba viendo. Luego tragó saliva y apretó los labios. El silencio entre los dos duró apenas unos segundos, pero pareció eterno. Una señora en la cocina gritó algo y Lucía reaccionó. Bajó la mirada, volvió a moverse y se fue sin decir palabra. Esteban se quedó ahí parado, sin saber si acercarse o irse. Pero algo dentro de él le decía que no podía alejarse esta vez. Y ahí empezó todo. Esteban no fue a trabajar al día siguiente. Ni siquiera prendió la computadora. Se quedó en su departamento con el teléfono en silencio, sentado, frente a la ventana viendo cómo el sol subía entre los edificios. Tenía la cabeza hecha un relajo. Ver a Lucía en la fonda lo había sacudido por completo. No la había visto en más de 7 años. Y ella seguía ahí, tan real como la última vez. Pero ahora con una hija. Una niña con su misma marca. No podía dejar de pensar en eso. Se acordó del día en que la conoció. Él apenas estaba empezando con su primer negocio, vendiendo computadoras por internet. Lucía trabajaba en una tienda de celulares. Él fue a comprar uno que le habían robado, y ahí estaba ella, con esa risa escandalosa que se escuchaba hasta la calle. Desde el primer momento, algo le llamó la atención. No era la más bonita, pero tenía una energía que se le pegaba a uno. Se rieron, coquetearon, salieron al poco tiempo, y después ya no se separaban. Esteban sentía que con ella todo era más fácil. No le importaba si no tenía dinero para restaurantes caros, porque Lucía era feliz comiendo tacos parados. Era práctica, alivianada, y siempre le daba por decir las cosas como eran. Nada de rodeos. Pero también se acordó del final. Ese sí le dolía. Todo empezó cuando su negocio creció y empezaron a llegarle propuestas más serias. Inversionistas, tratos con empresas grandes, viajes a Monterrey, a Guadalajara, a Miami. Esteban empezó a cambiar. Ya no tenía tiempo para Lucía. Ella se dio cuenta, claro, y se lo dijo de frente. «Estás más pendiente del celular que de mí», le reclamó una vez. Pero él estaba tan metido en el rollo de crecer y demostrarle al mundo que podía ser alguien grande, que la dejó de lado. Luego apareció Mariela, rubia, elegante, con contactos en todos lados. Fue la que le consiguió su primer cliente importante. Empezaron a salir para cerrar tratos y de pronto, sin darse cuenta, ya tenía una relación con ella. No tuvo el valor de decírselo a Lucía, solo se alejó. Le contestaba cada vez menos los mensajes, la dejaba plantada. Hasta que un día simplemente no volvió a llamarla. Ella lo buscó un par de veces, pero él la ignoró. Se enfocó en su negocio, en la lana, en llegar a la cima, y cuando por fin lo logró, se dio cuenta de que había dejado algo valioso atrás. Pero ya era tarde, o eso creía. Ahora la había visto de nuevo, y no estaba sola. Estaba con una niña, Camila. Esteban no era tonto, hizo cuentas. Si la niña tenía 6 años, y él había dejado de ver a Lucía poco más de 7 años atrás,
algo no cuadraba. O más bien, cuadraba demasiado bien. Esa marca de nacimiento no era común. Era como una especie de estrella con picos disparejos. Él se la había visto a su papá también, y a su abuela. Siempre pensó que era una cosa de familia, una rareza, genética. ¿Y ahora esta niña también la tenía? Se le hacía imposible que fuera coincidencia. Todo apuntaba a lo mismo. Pero no se atrevía a decirlo en voz alta. Recordó también una noche que se le había quedado grabada. Fue la última vez que estuvieron juntos, antes de que él se metiera de lleno en el mundo de los negocios. Ella lo había abrazado por la espalda, mientras veían una película en 1900, su departamento, y le había dicho: «No importa si un día te haces rico, no dejes de ser tú, ¿sí?» Y él solo se rió. Ahora esa frase le retumbaba en los oídos, porque, aunque lo había logrado todo, no estaba seguro de seguir siendo él. El Esteban de ahora no tenía tiempo para películas ni abrazos por la espalda. Solo tenía juntas, llamadas, tratos, eventos y un departamento silencioso. Eso era todo. La vida que había construido parecía perfecta, pero sentía un hueco. Y ver a Lucía ahí, cansada, trabajando sin parar, con una niña que podía ser su hija, lo estaba enfrentando con todo lo que había ignorado. Caminó por su departamento, como si buscara algo que no sabía qué era. Se detuvo frente al espejo del baño y se levantó la manga. Ahí estaba la marca, la misma que la niña tenía. Se miró a los ojos y no se reconoció. ¿Cómo había llegado hasta ahí? ¿Y por qué se sentía tan jodidamente nervioso? Volvió a la cocina, agarró su celular y marcó a su asistente. «Consígueme todo lo que puedas de Lucía Gutiérrez». Todo. La voz de la asistente sonó sorprendida del otro lado, pero obedeció. Esteban colgó sin decir nada más. Se recargó en la barra de mármol y se quedó ahí, con la mirada perdida. No sabía qué iba a hacer con esa información, pero necesitaba saber. Algo dentro de él se lo exigía. No era curiosidad. Era otra cosa. Una mezcla de culpa, miedo y esperanza. Quería creer que no era su hija, que solo era una coincidencia, que su cabeza estaba jugando con él, pero al mismo tiempo, algo dentro de él lo empujaba a saber la verdad, y ese algo no lo iba a dejar en paz hasta que lo enfrentara. Lucía se levantó a las 5 de la mañana como todos los días. Tosió fuerte apenas abrió los ojos. La garganta le ardía y el pecho le pesaba, pero no podía darse el lujo de descansar. El despertador no hacía falta. Ya su cuerpo se había acostumbrado a la rutina. Caminó descalza hasta el baño, se echó agua fría en la cara y se miró al espejo. Tenía las ojeras marcadas, los ojos cansados y la piel más pálida de lo normal, pero nada de eso importaba. Tenía que llevar a Camila a la escuela y después correr a la fonda para preparar el guisado del día. El departamento donde vivían era chiquito, con paredes de color crema ya algo desgastadas y muebles que compró de segunda mano. El refrigerador hacía un ruido raro, como si fuera a explotar en cualquier momento, y la estufa a veces se apagaba sola, pero era lo único que podía pagar con lo que ganaba. Camila dormía con una piernita colgando del colchón. Lucía la observó unos segundos antes de despertarla. Le acarició el cabello con cuidado, y la niña abrió los ojos poco a poco. «¿Ya es de día, mami?» «Sí, mi amor. Ya. Vámonos que se hace tarde». Mientras la niña se lavaba los dientes, Lucía preparó 2 tortas de frijoles con queso fresco. No había más. El jamón se había acabado la noche anterior. Guardó una en una bolsita para Camila y se comió la otra de pie, con el estómago hecho un nudo. Llevó a su hija a la primaria que estaba a 3 cuadras, le dio un beso en la frente y se despidió con una sonrisa. En cuanto dobló la esquina, la sonrisa se le borró. Apuró el paso. Tenía que estar en la fonda antes de las 7. Doña Pili no era mala persona, pero era dura, y no perdonaba llegadas tarde. El día empezó como todos. Lavó verduras, cortó carne, puso a cocer arroz. El calor de la cocina la mareaba, pero no se detenía.
A eso de las 11, le empezó a doler la espalda y la cabeza le daba vueltas. Se apoyó en la pared unos segundos, respiró hondo y siguió trabajando. No había opción. Cada día sin trabajar era comida que faltaba, y ya debía una semana de renta. La enfermedad que arrastraba desde hace meses no era cualquier cosa. Al principio pensó que era una simple gripa, pero nunca se le quitó. Empezó con fiebre, luego con ataques de tos más fuertes. Fue al centro de salud, pero solo le dieron paracetamol. Cuando por fin se hizo unos estudios más completos, le dijeron que tenía un problema en los pulmones. Algo serio. Necesitaba tratamiento. Pero el tratamiento costaba más de lo que ganaba en un mes entero. Lucía trató de ignorarlo. Pensaba, aguanta un poco más, nada más un mes más. Ya va a mejorar. Pero no mejoraba. Cada día se sentía más débil. A veces le costaba subir las escaleras hasta su departamento. A veces no podía dormir de tanto toser. Y cuando pensaba en Camila, se le apretaba el corazón. No era solo ella. Tenía que mantenerse de pie por su hija. Ese día, mientras atendía una mesa de 3 señores que hablaban fuerte sobre fútbol, escuchó la campanita de la entrada. Miró hacia la puerta, y ahí estaba una señora de cabello canoso con cara de pocos amigos. Era la dueña del departamento donde vivía, doña Chayo. Lucía, dijo con tono cortante. Ya van 10 días, y tú sabes que yo no doy prórroga. Lucía se acercó con las manos mojadas y el mandil salpicado de salsa. Doña Chayo, por favor, nada más deme hasta el sábado, ya viene quincena. La señora cruzó los brazos y la miró con desconfianza. Yo no vivo de promesas, mija. Si no me pagas el sábado, te me vas. ¿Quedó claro? Lucía asintió en silencio. Quedó claro, más claro que el agua. Tragó saliva y regresó a la cocina con el estómago apretado. Tenía que juntar 1.300 pesos en 4 días, y no tenía idea de cómo. Cuando salió por Camila a la escuela, el sol le daba de frente y sentía que le quemaba la piel. Aún así, sonrió al ver a su hija correr hacia ella con los brazos abiertos. ¿Cómo te fue, princesa? Hicimos una cartulina con dibujos. Y me dieron una estrellita porque me porté bien. Lucía la abrazó con fuerza. Esa niña era su motor, su razón de aguantar todo. Pero no sabía cuánto más iba a poder sostenerse. Esa noche, Camila hizo la tarea sobre la mesa mientras Lucía calentaba agua para un té de hierbas que le había regalado una vecina. Dicen que ayuda con la tos. Ella ya no creía en remedios, pero tampoco podía pagar más medicina. Se sentó a su lado, la vio escribir con lápiz amarillo y de pronto sintió que le dolían los ojos. No sabía si era por el humo de la vela o por el miedo que traía encima. Antes de dormir, Camila le preguntó: «Mami, ¿tú conoces a ese señor que vino a la fonda hoy?» Lucía se quedó helada. «¿Cuál señor?» «El del saco gris. Me vio mucho rato. Me dio cosita». Lucía cerró los ojos por un segundo. «Es un cliente, nada más. No te preocupes, pero no era solo un cliente, era Esteban. Y que él apareciera, después de tantos años, en ese momento exacto, le daba vueltas en la cabeza. No creía en casualidades. Algo estaba a punto de cambiar, y aunque no sabía si era para bien o para mal, sentía que no podía evitarlo. Esteban no podía quedarse con los brazos cruzados. Ver a Lucía en esa fonda, con la cara cansada, trabajando como si el mundo no se le viniera encima, le había dejado una espina clavada. Y la niña, esa niña no se le iba de la cabeza. Tenía que hacer algo. Tenía que verla otra vez. Pero esta vez no desde la puerta, no escondido. Tenía que hablar con ella. Saber la verdad. Al día siguiente, se levantó más temprano de lo normal. Se puso una camisa sencilla, sin saco, sin corbata. Quería pasar desapercibido. Mandó a su chofer a dar vueltas por la zona y se bajó 2 calles antes de la fonda. Caminó despacio, como si fuera cualquier persona más. El sol apenas empezaba a calentar. Llegó a la esquina, se detuvo un momento y respiró hondo.
Luego empujó la puerta. La fonda ya tenía varias mesas ocupadas. El olor a chilaquiles y frijoles recién hechos le dio directo en la cara. Por un segundo, se sintió fuera de lugar, pero no dio marcha atrás. Avanzó con paso firme hasta una mesa cerca de la ventana y se sentó. Lucía no estaba a la vista. Una señora de cabello pintado de rojo se le acercó con un menú. «¿Le ofrezco algo de tomar mientras ve la carta?» «Un café, por favor», dijo Esteban. La mujer asintió y se fue. Esteban no dejaba de mirar hacia la cocina. Su corazón iba a 1000. No sabía cómo iba a reaccionar Lucía cuando lo viera ahí, otra vez. Tal vez lo ignoraría. Tal vez lo sacaría a gritos. Lo merecía. Pasaron unos minutos, y entonces apareció. Lucía salió de la parte de atrás con una charola en las manos. Su mirada barría todo el lugar sin fijarse en él. Llevaba el mismo mandil manchado del día anterior, y el cabello recogido en un chongo rápido. Cuando al fin sus ojos lo encontraron, se detuvo. Literal, como si la hubieran congelado. La charola le tembló un poco, pero no se le cayó. Esteban la miró directo, sin moverse. Lucía se quedó ahí parada, como dudando qué hacer. Luego bajó la mirada. Respiró hondo y caminó hacia la mesa contigua para dejar unos platos. No dijo nada. Se giró y se metió de nuevo en la cocina. El corazón de Esteban seguía latiendo con fuerza. Se sentía como un adolescente frente a su primer amor. La mesera volvió con su café. Él lo agarró pero ni lo probó. Solo lo tenía entre las manos, como si le diera seguridad. Lucía tardó varios minutos en salir de nuevo, y cuando lo hizo, fue directo a su mesa. Ya no lo evitaba. Le hablaba de frente, pero su cara estaba seria, como si hubiera puesto una barrera. «¿Qué haces aquí?» «Necesitaba verte». «Pues ya me viste». «No vine solo por eso», dijo él, bajando un poco la voz. «Quiero hablar contigo, un momento, afuera. Nada más 5 minutos». «Estoy trabajando», respondió ella sin cambiar el tono. «Por favor, Lucía, no me vengo a hacer el importante. Solo quiero entender». Ella se cruzó de brazos, miró alrededor para asegurarse de que nadie estuviera escuchando. Luego se inclinó un poco hacia él. «¿Entender qué, Esteban? ¿Que me dejaste sin decir nada? ¿Que desapareciste como si nunca hubiéramos existido?» Él bajó la mirada. Sabía que tenía razón. «No vengo a justificarme, solo necesito hablar contigo. Te lo pido de verdad». Lucía lo miró un momento más, como midiendo si podía confiar. Luego suspiró. «Dame 20 minutos. Cuando termine de sacar el almuerzo. Pero no me armes una escena». «¿Va?» Esteban asintió. Ella se fue sin decir más. Los 20 minutos se hicieron eternos. Esteban apenas probó el café. Se paró 3 veces a lavarse las manos en el baño. No sabía qué decirle. No sabía por dónde empezar. Solo sabía que ya no podía vivir sin respuestas. Cuando por fin salió, Lucía se quitó el mandil y se limpió las manos con una servilleta. Le hizo una seña con la cabeza y salieron juntos por la puerta lateral, la que daba al callejón donde estaban los tanques de gas. Ahí, sin ruido, sin testigos, se quedaron de frente. «¿Entonces qué quieres saber?», preguntó ella. «¿Es tu hija?» «Sí». «¿Tiene 6 años?» «Sí». Esteban tragó saliva. «¿Es mía?» Lucía lo miró con los ojos llenos de algo que él no supo descifrar. No era tristeza, tampoco rabia. Era más como un dolor guardado desde hace mucho. «¿Y qué harías si te digo que sí?» Esteban no supo qué responder. «¿Vas a sacarme otra vez de tu vida? ¿O ahora sí vas a hacerte cargo?» Él levantó las manos, como pidiendo paz. «No lo sé, Lucía. Solo sé que desde que la vi no puedo pensar en otra cosa. Esa marca es igual a la mía. Y su mirada, no sé. Es como si todo en mí gritara que sí, que es mi hija». Lucía bajó la mirada.
Se sentó en una caja de refrescos y se tapó la cara con las manos. No quería buscarte. No quería meterme contigo otra vez. Pero ella pregunta. Me dice que por qué no tiene papá. Y yo no sé qué responderle. Esteban se acercó un paso, despacio. ¿Por qué no me lo dijiste? Porque pensé que no te importaría. Porque pensé que para ti ya no existía. Eso no es verdad, dijo él con voz rota. Sí es verdad. No apareciste más. Y yo tuve que seguir sola. Esteban se quedó callado. No había defensa posible para eso. Mira, Esteban, Camila no necesita a un papá de la nada. Necesita estabilidad. Y yo necesito paz. Así que si vas a entrar en su vida, hazlo bien. Pero si es solo por curiosidad o por culpa, mejor vete de una vez. Él la miró. No supo qué decir. No en ese momento. Pero lo que sí sabía, muy dentro de él, era que no pensaba irse otra vez. Lucía no volvió a ver a Esteban en 2 días. Pensó que tal vez ya se había arrepentido, que había sido solo un impulso o una curiosidad. Pensó que a lo mejor ya estaba de regreso en su mundo de trajes, juntas y cenas caras. Pero por dentro, aunque no lo dijera, una parte de ella esperaba que él volviera. Y volvió. Un viernes por la tarde, cuando el calor pegaba duro y el aire en la fonda se sentía pesado, Esteban apareció otra vez. Esta vez sin camisa elegante. Traía un polo azul marino, jeans y una bolsa con juguetes. Lucía lo vio entrar y le dio un vuelco el estómago. Él la buscó con la mirada y le sonrió, como si fueran conocidos de toda la vida. A ella le molestó un poco esa sonrisa tan tranquila, como si nada, pero también sintió un calorcito raro por dentro. No podía negarlo. Se acercó al mostrador y le habló sin rodeos. ¿Camila está? Está en la casa. Salió temprano de la escuela. Le dolía la cabeza. ¿Puedo verla? Lucía se quedó callada. Lo pensó bien. No quería meter a Camila en un lío emocional, pero también se dio cuenta de que no podía seguir ocultándole algo que ya estaba tocando la puerta. Dame 20 minutos. Voy a cerrar temprano hoy. Esteban asintió y se sentó en una mesa a esperar. Mientras tanto, Lucía avisó a doña Pili que se tenía que ir. Se quitó el mandil, se lavó las manos, agarró su mochila y salió por la puerta de atrás. Esteban la siguió. Caminaron hasta su edificio, uno de esos de 4 pisos con pasillos abiertos y escaleras sin barandal. Subieron hasta el tercero. Lucía abrió la puerta con cuidado. Camila estaba en el sillón viendo caricaturas con una cobija hasta la nariz. Al verlos, se incorporó rápido. «Mami, ¿ese señor otra vez?» Lucía respiró hondo. «Sí, mi amor, quiero que hables con él un ratito. Es alguien que me ayudó hace tiempo». «¿Sí?» Camila la miró con cara de duda, pero luego asintió. Esteban se acercó despacio, se agachó frente a ella y sacó de la bolsa un peluche, una muñeca y una cajita de crayones. No sabía cuál te iba a gustar más, así que traje varios. Camila agarró la muñeca sin pensarlo y sonrió. Gracias. ¿Cómo te sientes? Ya mejor. Lucía los miraba desde la cocina, sin decir nada. Esteban se sentó en el suelo junto a Camila, y ella le empezó a contar cosas de la escuela como si lo conociera de antes. Que si la maestra era gritona, que si a su mejor amiga le quitaron el lunch por pelear, que si le daba miedo pasar al pizarrón. Esteban escuchaba con atención, con una sonrisa que no se le había visto en años. Lucía no entendía bien qué estaba pasando. Estaba viendo a 2 personas que parecían conectadas sin necesidad de palabras, y eso le movía todo por dentro. Después de un rato, Camila se fue al cuarto a dibujar. Esteban se quedó en el sillón, con la cabeza recargada hacia atrás. «Es igualita a ti», dijo sin mirarla. Lucía se sentó en una silla frente a él. «Tiene tu carácter. Cuando se enoja, nadie la aguanta». Se rieron, pero fue una risa suave, sin burlas. «No vine a complicarte la vida», dijo Esteban de pronto. «Vine porque no sabía lo que había dejado atrás.
y ahora no puedo hacerme el tonto. Lucía lo miró, seria. Esteban, yo no sé si estés listo para esto. No es una visita de domingo. Es una niña que pregunta, que siente, que se ilusiona. No la puedes ver una vez y desaparecer otra vez. No pienso desaparecer. Eso dijiste antes, ¿no? Silencio. Esteban bajó la cabeza. Sabía que ella tenía razón. Él había sido un cobarde, y ahora estaba pagando el precio. No quiero que piense que soy su papá, todavía. Quiero ir poco a poco, estar, que me conozca, que me vea como alguien confiable. Lucía asintió. No era fácil para ella, pero tampoco era una piedra. Veía la forma en que Camila se había conectado con él tan rápido. Y aunque le daba miedo, algo le decía que eso no podía ser casualidad. Está bien, pero vas a hacerlo bien, ¿me oíste? Sí. No quiero verla llorar por tu culpa. Te lo juro que no. La noche cayó sin que se dieran cuenta. Camila se quedó dormida en su cuarto con los crayones regados en la cama. Esteban fue a verla antes de irse. La arropó y le dio un beso en la frente. Lucía lo vio hacerlo y sintió cómo se le apretaba el pecho. Ya en la puerta, antes de salir, Esteban se detuvo. ¿Y tú cómo estás? Lucía parpadeó sorprendida. Nadie le había preguntado eso en mucho tiempo. Ahí voy, haciendo lo que puedo. Si necesitas algo, lo que sea, no me estoy muriendo, Esteban. Yo sé, pero no estás bien. Lucía no respondió. Solo abrió la puerta. Nos vemos mañana, dijo él. Ella asintió, sin promesas, sin garantías. Y cuando se fue, Lucía se quedó un rato en la sala, sola, mirando las crayolas en el piso. Sabía que algo se estaba moviendo, y no tenía idea de hasta dónde iba a llegar. Lucía no sabía si estaba haciendo lo correcto. Esteban empezó a ir casi todos los días. A veces la pasaba a dejar en la fonda, otras veces la esperaba afuera cuando salía. Llegaba con alguna botellita de agua, un café, una bolsa de pan o algo para Camila. No era exagerado ni cargoso. Solo estaba. Y eso la sacaba de onda. Ella se hacía la fuerte, claro. Le hablaba como si fuera cualquier persona, sin mostrarle mucho. Pero por dentro, algo se le revolvía. Habían pasado años, sí. Esteban había sido un cobarde, también. Pero tenía que admitir que ahora era diferente. Ya no era el mismo tipo arrogante que la había dejado sin decir ni adiós. Había algo en su forma de mirarla, de quedarse callado cuando ella hablaba, que antes no tenía. Y eso era peligroso. Una tarde, Esteban se ofreció a ayudarla a cargar unas cajas de verduras desde la camioneta del proveedor. Lucía dudó, pero al final aceptó. No era una gran cosa. Caminaban juntos del carro a la cocina, ida y vuelta. Pero ese pequeño rato le bastó para notar algo. Cada vez que rozaba su brazo, cada vez que le pasaba una caja cerca, su cuerpo reaccionaba. Como si algo adentro se despertara, como si sus nervios la recordaran. Después de dejar la última caja, Esteban se quedó parado un segundo en la cocina. ¿Te acuerdas cuando cocinábamos en tu casa?, le dijo sonriendo. Lucía levantó una ceja sin dejar de acomodar chiles en una charola. Sí, y tú no sabías ni prender la estufa. Pero me encantaban tus enchiladas, siempre me dabas 2 platos. Porque eras un tragón, no porque fueran tan buenas. Esteban se rió, de verdad, no esa risa falsa que uno usa en juntas o con desconocidos. Lucía la escuchó y sintió algo raro, como si alguien hubiera abierto una ventana en su pecho. ¿Podemos hablar en serio un día?, le preguntó él de pronto. ¿De qué? De nosotros. ¿Nosotros? Sí, Lucía, no me mires así. Tú sabes que esto no es normal. Me dejaste entrar otra vez. Estoy con Camila. Estoy aquí todos los días. Y tú tampoco eres de piedra. Lucía se cruzó de brazos. Se notaba incómoda, pero no se iba. Lo miró directo. No me hagas esto, Esteban.
No me pongas otra vez a sentir cosas que no me sirven. ¿Y si sí te sirven? ¿Y si no? ¿Y si otra vez me dejas? Esteban se acercó un paso. No la tocó, solo se quedó ahí, cerca, con la voz baja. No me voy a ir, te lo juro, pero necesito saber si tú también sientes algo. Lucía cerró los ojos un segundo. Quería gritarle que no, que lo odiaba, que se fuera, pero no podía, porque sí sentía, y eso la enojaba más. Sí siento. Contento, pero también siento miedo. Y eso no me deja avanzar. Esteban bajó la mirada. Se quedó callado. Luego asintió. Está bien, no te voy a presionar. Pero gracias por decirlo. Ella respiró hondo, como si se hubiera quitado algo de encima. Y él salió de la cocina sin decir más. Esa noche, Camila le pidió ver una película en la compu. Se acostaron juntas en la cama, con una cobija hasta la nariz y una bolsa de palomitas quemadas. A la mitad de la película, la niña se quedó dormida. Lucía no. Solo miraba la pantalla sin verla, con la mente a 1000 por hora. ¿Por qué tenía que volver justo ahora? ¿Por qué no podía haber seguido con su vida? ¿Por qué justo ahora, que ella estaba aguantando todo con los dientes, venía él con esa cara de niño arrepentido a moverle todo? Y sin embargo, lo extrañaba cuando no iba. Esperaba su mensaje. Se le iluminaba la cara de Camila cada vez que él aparecía, y aunque trataba de evitarlo, su corazón se le aceleraba con cada mirada. Un domingo por la tarde, Esteban la invitó a tomar un café. Solo los dos. Camila se quedó con una vecina. Al principio, Lucía dijo que no. Pero después, aceptó. Iban caminando por un parque chico, sin decir mucho. Los árboles tiraban hojas secas por todos lados. Se sentaron en una banca, con sus vasos calientes en las manos. ¿Te acuerdas cuando veníamos aquí?, preguntó él de nuevo. Claro, te quejabas de las palomas, porque me daban asco, todavía, y siempre traías gomitas de cereza. Todavía me gustan. Se rieron, se quedaron callados. Perdóname, dijo él de pronto. Lucía giró la cabeza despacio. ¿Por qué? Por haberte dejado. Por no tener los huevos de quedarme. Por no pelear por ti. Lucía se quedó callada un rato largo. Luego habló, sin mirarlo. Perdón aceptado. Pero eso no borra todo. Solo ayuda un poco. ¿Puedo invitarte a cenar un día? Ella lo miró como si no hubiera escuchado bien. ¿Cenar? Sí. Algo tranquilo. Solo tú y yo. Lucía dudó. Quiso decirle que no era buena idea, pero al final solo asintió. Una cena, solo una. Una, repitió él sonriendo. Cuando la llevó de regreso, se detuvo frente a su puerta. Ella puso la mano en el picaporte, pero no lo giró. No creas que esto es fácil para mí, dijo. Me cuesta cada día no confiar, no sentir, no regresar. Entonces no te detengas, respondió él. No tienes que volver sola. Ella lo miró. Esteban no la tocó. No se acercó más. Pero ahí, en ese momento, fue como si algo invisible los uniera de nuevo. Lucía entró al departamento sin voltear. Pero cuando se recargó en la puerta por dentro, se dio cuenta de que estaba sonriendo. Y eso no le pasaba hace mucho. A Esteban le costaba trabajo concentrarse en la oficina. Desde que empezó a ver más seguido a Camila y a pasar tiempo con Lucía, su rutina se había ido al carajo. Ya no se levantaba pensando en los números, en los proyectos o en las juntas con socios. Se despertaba pensando en qué podía llevarle a la niña para sorprenderla, o si Lucía ya se habría tomado el jarabe que él le compró sin decirle cuánto costaba. Se le estaba metiendo todo eso por debajo de la piel y no sabía cómo manejarlo. Pero no era solo cariño, no era solo nostalgia, ya no era solo culpa. Esteban tenía una sospecha cada vez más fuerte. Camila era su hija. No podía asegurarlo. Todavía no había pruebas,
Nadie lo había dicho con todas sus letras, pero dentro de él algo lo gritaba. La forma en que lo miraba, cómo se reía con las mismas mañas que tenía él cuando era niño, cómo se cruzaba de brazos cuando se enojaba, todo, y por supuesto esa marca. La tenía clarita, igual a la de él. No podía ser casualidad, pero no se atrevía a preguntarlo otra vez. Lucía lo había dejado claro. Si iba a estar ahí, tenía que ser en serio. No como investigador ni como juez, sino como alguien que quería sumar. No quería arruinar lo que estaban construyendo. No ahora que Camila ya se le trepaba encima como si fuera su tío favorito, que le contaba secretos bajito cuando Lucía no los oía, que le preguntaba por qué no vivía con ellas. Todo eso lo tenía con el alma hecha un revoltijo. Y Lucía no se lo estaba haciendo fácil. Un día se mostraba abierta, tranquila, incluso cariñosa. Otro día se cerraba, se ponía a la defensiva, le hablaba con monosílabos. Esteban sabía que no era contra él, era miedo, pero ese miedo se lo contagiaba, porque cuando ella se alejaba, él sentía que estaba a punto de perderlo todo otra vez. Una noche, después de dejar a Camila dormida, Lucía y Esteban se quedaron sentados en el sillón. El ventilador hacía un ruido molesto, pero nadie decía nada. Ella tenía las piernas cruzadas, abrazada a una almohada. Él tenía una cerveza a medio tomar en la mano. ¿Y Mariela?, preguntó Lucía, de la nada. Esteban la miró sorprendido. ¿Qué con Mariela? Pues... ¿siguen? No. Terminamos hace unos meses. ¿Ella sabe de esto? No. Y espero que no se entere. Lucía asintió en silencio. Pero la incomodidad ya se había instalado. ¿Y por qué lo preguntas?, dijo él. Porque quiero saber en qué me estoy metiendo. No te estás metiendo en nada que no puedas salir, respondió él. Esto no es una trampa. No, porque a mí ya me pasó. Me metí en algo creyendo que era real, y me dejaron sola con una niña. Esteban apretó los dientes, no por enojo, por impotencia. Estoy aquí ahora. Eso es lo que importa, ¿no? Lucía lo miró largo rato. No como alguien que duda, como alguien que está decidiendo si confiar o no. Estás aquí, pero no sé por cuánto. Él dejó la cerveza en la mesa. Se acercó despacio, sin tocarla. Estoy aquí porque quiero estar. No me obligaste. No es por remordimiento. Es porque me importas. Porque me importan. Y si mañana te das cuenta que esto no era para ti, entonces me trago mi orgullo, pero no me voy. Porque Camila ya me aceptó. Y tú, aunque no lo digas, también. Lucía se mordió el labio. No sabía si abrazarlo o correrlo. Le dolía admitirlo, pero lo quería. Lo quería como siempre lo había querido. Y eso la asustaba más que cualquier enfermedad, que cualquier deuda, que cualquier noche sin dormir. Día siguiente, en la fonda, una señora cliente la felicitó. Oye, qué lindo tu esposo. Siempre llega, te ayuda, carga cosas, te espera. Se ve que te quiere. Lucía solo sonrió. No corrigió. No dijo que no era su esposo. ¿Para qué? Pero por dentro, eso le removió todo otra vez. Por su parte, Esteban hablaba cada vez menos en la oficina. Llegaba tarde, se iba temprano. Su socio, Daniel, ya lo había notado. Oye, ¿estás bien? ¿Por qué andas como ido? Estoy resolviendo unos temas personales. ¿De qué tipo? Del tipo que te hacen pensar que tu vida está a patas. Pa' arriba. Daniel lo miró raro, pero no insistió. Esa misma tarde, Esteban fue al médico, no por él. Fue a preguntar si una marca de nacimiento así, como la suya y la de Camila, podía ser casualidad. El doctor lo miró como si le preguntara algo sacado de una novela. Pues sí, hay marcas que se repiten en familias. No es común, pero pasa. Y si yo la tengo,
Mi papá la tenía, mi abuela también, y una niña igual. Pues ya te estás tardando en hacerte una prueba de ADN, joven. Eso le quedó dando vueltas en la cabeza. Pero no quería presionar a Lucía. Sentía que si tocaba ese tema otra vez, lo mandaba al carajo. Así que lo guardó. Pero el gusanito ya lo traía metido. Mientras tanto, Camila lo llamaba Esteban, pero ya con cariño. A veces se equivocaba, y le decía papá sin querer. Y cuando lo hacía, se tapaba la boca con las dos manos como si hubiera dicho una grosería. Él solo se reía y le decía que no pasaba nada. Pero por dentro, eso le hacía temblar el corazón. Una noche, ya tarde, Lucía le mandó un mensaje corto. ¿Y si nos equivocamos otra vez? Él lo leyó en la cama, con la luz apagada. Y respondió sin pensarlo. Prefiero equivocarme contigo que acertar lejos. Lucía no respondió, pero a la mañana siguiente, cuando él fue a la fonda, ella lo saludó con una mirada distinta. Ya no era desconfianza, era algo más peligroso, era esperanza. Mariela siempre había sido una mujer de cuidado. Tenía clase, sí. Sabía sonreír bonito en las cenas, vestirse para impresionar y hablar justo lo que convenía. Pero debajo de eso, había alguien que no soportaba perder. Y menos a Esteban. Aunque habían terminado hacía unos meses, ella no lo daba por perdido. Seguía escribiéndole de vez en cuando, coincidía en eventos donde él estaba invitado, y mantenía buena relación con su hermana. Siempre encontraba una manera de rondarlo sin parecer intensa. Ella estaba convencida de que solo necesitaba esperar el momento correcto para que él regresara. Pero ese momento no llegaba, y de pronto, él empezó a cambiar. Lo notó en sus redes sociales, en los lugares que visitaba, en los comentarios que hacía, menos cenas elegantes, más fotos con tacos, menos viajes de negocios, más tardes en colonias que ella ni conocía. Así que decidió moverse. Un martes por la mañana, Mariela fue directo a la oficina de Esteban. Llevaba una bolsa con panecitos, caros, un café de esos que solo venden en una cafetería elegante de la Roma, y la mejor de sus sonrisas. La recepcionista la reconoció de inmediato y la dejó pasar. Esteban la vio entrar y se le notó el fastidio. No se levantó de su silla, ni le ofreció asiento. ¿Qué haces aquí? ¿Así recibes a una ex que solo viene a saludar?, dijo dejando la bolsa sobre su escritorio. No tengo tiempo, Mariela. ¿Y eso? ¿Estás tan ocupado que no puedes ni tomar un café de 20 minutos? Sí. Mariela se sentó igual. Sacó el café y le dio un trago, mirándolo directo, a los ojos. Sé que estás viendo a alguien. Te noté raro, distinto. ¿Quién es? Eso no es asunto tuyo. ¿Y si te dijera que sí lo es? Esteban frunció el ceño. No empieces. Solo dime si es esa mujer, la que trabaja en esa fonda horrenda allá por Iztapalapa. Esteban no respondió, pero la mirada lo delató. Mariela se rió sin humor. No puedo creerlo. Te dejé el camino, libre, y vas corriendo con la primer mujer de barrio que se te cruza. Ten cuidado con lo que dices, respondió Esteban con los dientes apretados. ¿O qué? ¿Me vas a correr a gritos? Hazlo. Pero primero escucha esto. No creas que se te va a ser fácil vivir tu historia de amor humilde. Esa mujer no es tan santa como parece. Ya basta, Mariela. No tienes idea de lo que estás diciendo. Tengo más idea de la que crees. Y si no me crees, pregúntale por qué nunca te dijo que tenía una hija. Pregúntale quién es el papá. Pregúntale por qué desapareció tanto tiempo. Esteban se puso de pie. Lárgate de mi oficina. Con gusto. Pero una cosa te digo, Esteban. No me subestimes. No soy el tipo de mujer que se queda llorando. Soy el tipo de mujer que va por lo que le pertenece. Mariela se fue sin mirar atrás, pero dejó su veneno bien plantado. Esteban se quedó solo, con la cabeza hecha un lío. Sabía que Mariela era capaz de todo. No le creía el cuento de soy una víctima. Pero lo que le había dicho lo tocó.
¿Y si Lucía sí le escondía cosas? ¿Y si había algo más? Intentó sacarse esa duda de la cabeza todo el día. No lo logró. Al caer la noche, fue directo al departamento de Lucía. Ella lo recibió con cara de cansancio, pero le hizo pasar. Camila estaba haciendo la tarea y lo saludó con alegría. Eso le bajó un poco la tensión. Después de cenar, mientras Camila se bañaba, Esteban soltó la bomba. Hoy vino Mariela a mi oficina. Lucía levantó la vista, tensa. ¿Y qué quería? Saber si estoy contigo. ¿Y le dijiste que sí? No. Le dije que no era su asunto. Pero soltó cosas. Lucía se puso seria. Cerró el tupper con arroz que estaba guardando. ¿Qué cosas? Que tú me escondiste a Camila. Que tal vez no es mi hija. Que tal vez hay algo más. Lucía lo miró como si le hubiera aventado un vaso de agua helada. ¿Y tú le crees? No, pero me sacó de onda. Me llenó de dudas. Y no sé cómo quitármelas. Entonces duda, Esteban. Hazlo. Pero no me vengas a soltar en mi casa el chisme de tu ex. Si tienes algo que preguntar, házmelo tú. No le des poder a esa mujer. Solo quiero saber la verdad, Lucía. ¿La verdad? La verdad es que me dejaste embarazada y no volviste. La verdad es que te busqué al principio y no me contestaste. La verdad es que tuve que seguir sola, sin nadie, trabajando con el estómago vacío para que esa niña comiera. Esteban sintió un puñal en el pecho. No se lo esperaba tan directo. ¿Y por qué no me lo dijiste cuando me encontraste? Porque pensé que ya no te importaba. Porque tenía miedo de que la lastimaras. Porque preferí callar a meterla en un lío. Lucía. Ya basta, Esteban. No vengas con tus dudas de rico confundido. Si no puedes con esto, mejor vete. Pero si te vas, no vuelvas. Porque Camila no es un experimento. Es una niña. Y yo ya no aguanto otra decepción. Esteban no dijo más. Se levantó, se puso la chamarra y salió. No se fue a su casa. Se quedó dando vueltas en el coche por horas. Quería gritar, quería golpear algo, quería entender por qué todo se enredaba justo cuando creía que iba bien. Y mientras tanto, Mariela abría una carpeta en su casa. Fotos, datos, un plan. No iba a dejar las cosas así. Pasaron 2 días sin que Esteban pisara la fonda. Ni mensajes, ni llamadas, nada. Lucía intentó actuar como si no le afectara, pero la verdad es que no podía dejar de pensar en él. No solo por lo que discutieron, sino por lo que venía arrastrando desde que reapareció. Tenía miedo, claro, pero también estaba enojada, porque Esteban decía que quería estar, que quería saber la verdad, pero cuando las cosas se ponían feas, se desaparecía. Camila lo notó. Le preguntó si Esteban estaba ocupado, si iba a volver. Lucía le dijo que sí, que seguro estaba con mucho trabajo. Pero la verdad era que ni ella sabía si lo iba a volver a ver. El tercer día, mientras Lucía salía del mercado con 2 bolsas llenas, Esteban la estaba esperando afuera de la fonda, apoyado en su coche. Ella lo vio de lejos y se le aceleró el corazón. No sabía si quería abrazarlo o darle un zape. Pero caminó con paso firme, sin sonreír, sin saludar. ¿Vienes a seguir con las dudas? Soltó ella apenas estuvo cerca. Esteban bajó la mirada. Se notaba agotado. Vengo a pedirte que hablemos, pero en serio, sin gritos, sin reproches. ¿Y qué quieres saber ahora? ¿Si Camila es tuya? ¿Si me inventé todo? Quiero que me digas por qué no me buscaste más. ¿Por qué no me...? Lo dijiste antes. ¿Por qué no confías en mí ni siquiera ahora? Lucía dejó las bolsas en una mesa metálica que había al lado de la entrada y se quedó un rato en silencio. Luego, suspiró hondo. Sí te busqué. 3 veces. Llamadas, mensajes. Nada. Tú ya estabas con ella, con Mariela. No quise rogarte. Me tragué el miedo y seguí. Y cuando la panza empezó a crecer, me dio vergüenza. Esteban la miró, sorprendido. ¿Vergüenza de qué? De haberme enamorado de alguien que se largó. De quedarme sola. De estar embarazada sin saber qué decirle a nadie.
Lucía. Después, cuando Camila nació, juro que pensé en ti, muchas veces. Pero veía cómo crecía, cómo reía y me decía, ¿para qué? ¿Para qué traer a un hombre que ya eligió otra vida? Preferí decirle que su papá no estaba. No le mentí. Solo... no le di detalles. Esteban se pasó las manos por el rostro. No sabía si llorar o gritar. Sentía culpa, sí, pero también frustración. Sentía que cada palabra que Lucía decía lo arrastraba más a un pasado que él había querido enterrar. ¿Y por qué? ¿No me dijiste cuando nos reencontramos? Porque pensé que solo ibas a mirar, a saludar y volver a irte. Porque me daba miedo que te metieras y luego te fueras. Porque no quería volver a romperme. ¿Y ahora? Ahora, no sé. Me gusta que estés. A Camila le encanta verte, pero yo no estoy lista para que vengas a revolver todo. Esteban se quedó callado. Luego la miró fijo. ¿Es mi hija, sí o no? Lucía apretó los labios. Sí. Él sintió como si el aire se le fuera de golpe. No era sorpresa. Ya lo sentía. Ya lo sabía. Pero escucharlo así, con esa palabra directa, le pegó como un ladrillazo. ¿Y por qué no me lo dijiste así? ¿Desde el principio? Porque no sabía si ibas a quedarte después de saberlo. Y porque tenía miedo de que usaras eso como un pretexto, no como una razón. Esteban dio un paso hacia ella. Bajó la voz. Lucía, no estoy aquí por culpa. Estoy aquí porque quiero estar. Y si Camila es mi hija, tengo derecho a estar. ¿Y tú? Tú también tienes derecho a no cargar sola con todo. Ella se le quedó viendo. Tenía los ojos llenos de agua, pero no lloró. No me pidas que confíe tan fácil. No después de todo. No te pido que confíes. Te pido que no cierres la puerta. Que me dejes entrar, aunque sea por la ventana. Se miraron unos segundos que pesaron como horas. Luego ella asintió. Poquito. Apenas con la cabeza. Esteban fue por las bolsas y las cargó hacia adentro. Camila salió corriendo a abrazarlo. Le enseñó un dibujo donde él aparecía con una capa de superhéroe. Él casi se derrite. La abrazó fuerte y no dijo nada. Solo cerró los ojos, como si ese momento fuera lo único que importara. Pero no todo era tan simple. Mariela ya estaba moviendo sus hilos. Esa misma noche, Lucía recibió una visita inesperada. Tocaron la puerta justo cuando estaba lavando los trastes. Al abrir, se encontró con una mujer de cabello liso, labios rojos y un vestido caro. No necesitaba presentarse. «Tú eres Lucía, ¿verdad?» Lucía no respondió. «Soy Mariela, la ex de Esteban. Vine a conocerte». Lucía se apoyó en el marco de la puerta cruzada de brazos. «¿Y a qué vienes? ¿A pelear? ¿A insultarme? ¿A hablar? Nada más. ¿Puedo pasar?» Lucía dudó, pero no era de las que se achican. Abrió la puerta sin dejar de mirarla con desconfianza. Se sentaron en la mesa. Camila estaba en su cuarto. Mariela miraba todo con cara de asco disimulado. Observó los muebles, el piso, las paredes. «Pensé que vivías peor». Lucía sonrió con ironía. «Lo justo para una madre sola. ¿Y ahora quieres a Esteban de vuelta?» «Yo no pedí que volviera. Él vino solo». «Sí, claro. Porque los hombres siempre regresan por arte de magia». Lucía la miró directo. «¿Tú qué quieres? Quiero advertirte. Esteban es mío. Aunque tú creas que ahora tiene un corazón de oro, yo sé quién es, y cuando se canse del jueguito, va a volver conmigo, como siempre lo ha hecho». Lucía se paró. «Te equivocaste de casa y de mujer, Mariela». Se levantó también, ajustándose el bolso. «Solo recuerda esto. Los cuentos de hadas no existen. Y cuando se te acabe la ilusión, no digas que no te lo advertí». Salió sin despedirse. Lucía se quedó sola, con el estómago apretado. No sabía si creerle.
pero las palabras ya se le habían clavado como espinas. Y en su cabeza, una voz le repetía una y otra vez: «Cuidado, Lucía. Cuidado con confiar demasiado». El lunes empezó igual que siempre. Lucía se levantó antes que él. Sol preparó el desayuno con los ojos medio cerrados, arregló a Camila y la dejó en la escuela con un beso rápido. Pero al regresar a la fonda, mientras pelaba unas papas, le empezó a faltar el aire. Al principio pensó que era cansancio, que no había dormido bien, pero el mareo la obligó a detenerse. Se apoyó en la pared con una mano y sintió como todo le daba vueltas. Se fue al baño para que nadie la viera y ahí, con la puerta cerrada, se sentó en el suelo helado, sudando frío, tratando de controlar la respiración. La tos la sacudía como si le arrancara algo por dentro. Tuvo que quedarse ahí sentada por más de 10 minutos, hasta que el cuerpo medio le respondió otra vez. Salió con la cara pálida y las manos temblorosas. Doña Pili la vio y no se quedó callada. «Estás bien mal, Lucía. Así no puedes seguir viniendo. Si te desmayas aquí, ¿quién se va a hacer cargo? Estoy bien. Es solo un bajón de presión. Ya me pasa a veces». «Pues ya estuvo bueno. Ve al doctor. Ya no es normal». Lucía no dijo nada. Solo asintió. Sabía que no estaba bien, que cada vez le costaba más, que su cuerpo ya no estaba aguantando la rutina. Pero también sabía que no podía dejar de trabajar. No tenía seguro, no tenía ahorro, no tenía un plan B. Si se detenía, todo se caía. Ese mismo día, Esteban fue a verla. Llegó con una bolsa de pan dulce y el rostro relajado, pero apenas la vio supo que algo andaba mal. Lucía tenía las ojeras más marcadas, los labios secos, el semblante apagado. «¿Te pasó algo?» «Estoy cansada, nada más». «No, Lucía, estás pálida. Tienes la voz rara. Estás peor que la semana pasada». Ella siguió limpiando la mesa como si nada. «No empieces. Voy a llevarte al médico». «No. No quiero deberte nada. No me debes nada. Lo estoy haciendo porque me importas». Lucía se detuvo. Lo miró. Bajó la cabeza. «Ya fui. Me dijeron que tengo bronquitis crónica, que necesito un tratamiento largo y que si no me cuido puede complicarse. ¿Y te estás cuidando? ¿Tú crees que me alcanza para eso?» Esteban apretó los puños. Se sentía inútil. Quería ayudar, pero ella no lo dejaba. «Dime cuánto necesitas. Yo lo pago». «No». «¿Por qué no?» «Porque no quiero que luego sientas que tienes derecho a controlar mi vida por pagarme un tratamiento». «Lucía, no se trata de control. Se trata de que no puedes seguir así». «¿Y Camila? ¿Qué va a hacer si tú no puedes pararte de la cama?» Ese golpe sí le pegó. Lucía se sentó. Se cubrió los ojos con una mano. Por fin dejó de resistirse. «Tengo miedo, Esteban. No por mí, por ella. Si algo me pasa, no sé qué va a ser de mi hija». Esteban se le acercó y le habló suave. «No. Estás sola. Ya no». Ese día la llevó a una clínica privada. Le hicieron más estudios. Confirmaron el diagnóstico y le recetaron un tratamiento caro, pero manejable si se iniciaba pronto. Esteban se encargó de pagar todo sin decir una palabra. Solo lo hizo. Y Lucía, aunque le costaba, se lo permitió. Esa noche, mientras tomaban un té en la sala del departamento, Esteban se quedó mirándola un buen rato. Ella notó la mirada. ¿Qué? Estaba pensando... ¿En qué? En que si yo no hubiera sido tan cobarde hace años, todo sería distinto ahora. Lucía sonrió con tristeza. Tal vez. Pero también puede que las cosas hubieran salido peor. A veces uno tiene que pasar por el lodo para entender lo que vale la pena. ¿Y ahora? Ahora estoy en el lodo. Pero al menos ya no estoy sola. Camila salió del cuarto con su pijama puesta y el cepillo de dientes en la mano. ¿Esteban se queda a dormir? Lucía se quedó congelada. No, mi amor. Solo vino a visitarnos.
La niña hizo una mueca. Debería quedarse más tiempo. Se fue de regreso al baño sin decir más. Lucía y Esteban se miraron. A veces los niños decían cosas sin filtro, pero llenas de verdad. Esa semana, Lucía tuvo que dejar de ir a la fonda unos días para seguir el tratamiento. Esteban la ayudó con las compras, con los traslados, hasta con llevar a Camila a la escuela. Al principio, Lucía se sentía incómoda, como si alguien se estuviera metiendo demasiado, pero poco a poco fue soltando el control. No porque quisiera, porque ya no podía hacerlo todo sola. Una tarde, mientras Camila hacía tarea y Esteban lavaba los trastes, Lucía lo miró desde la mesa. Le dio risa verlo peleando con el jabón. Él la escuchó reírse y giró la cabeza, con espuma hasta en los brazos. ¿De qué te ríes? De ti. Siempre fuiste pésimo en la cocina. Pero mira cómo lavo platos. Sí, seguro en la oficina. No te enseñaron esto. Me enseñaste tú. ¿Te acuerdas cuando vivíamos en aquel cuartito de azotea y tenías que decirme cómo poner el gas sin volar todo? Lucía bajó la mirada y sonrió. Me acuerdo. Esteban se secó las manos y se acercó. Lucía, quiero que sepas algo. No estoy haciendo esto por obligación. No estoy aquí por lástima. Estoy aquí porque quiero, porque te quiero. Ella no respondió. Solo lo miró. Y en ese momento, por primera vez en años, se sintió en paz. Aunque el cuerpo le doliera, aunque el futuro fuera incierto, ahí, sentada en su casa con Esteban y su hija cerca, se sintió fuerte. Pero la calma no iba a durar mucho, porque alguien más estaba a punto de meterse donde nadie la había llamado. Esteban manejaba por periférico con la cabeza hecha un nudo. En el radio sonaba una canción de esas que hablan de volver con un viejo amor, de que nunca es tarde para intentarlo otra vez. La bajó de golpe. No estaba para canciones cursis. El tráfico no ayudaba, pero más que eso, lo que lo tenía con el pecho apretado era la cantidad de cosas que se le estaban juntando en la cabeza. Por un lado, Lucía y Camila. Por otro, todo lo que había construido durante años, su reputación, sus socios, su mundo lleno de compromisos con gente que no entendía de sentimientos, solo de resultados. No era solo que estuviera enamorándose otra vez, era que ya no podía sacarse a Camila de la mente, verla correr con su mochila, cómo se reía con la boca llena de pan, cómo lo agarraba de la mano sin miedo. Era algo que no había sentido nunca. Y saber que era su hija, aunque aún no lo hubieran confirmado con papeles, le había dado un vuelco a su vida. Pero entonces estaba Mariela, no porque la quisiera, eso estaba claro, sino porque la conocía bien. Sabía que no se iba a quedar tranquila, y tenía razón. Al llegar a su oficina, Daniel, su socio, lo esperaba con cara de «tenemos que hablar». Lo llevó a la sala, de juntas, cerró la puerta y le soltó lo que tenía guardado. «Esteban, Mariela está hablando con inversionistas. Les está diciendo que estás distraído, que tus decisiones ya no son las mismas, que hay riesgos si siguen apostando contigo. ¿Y tú le crees?» «No, pero ellos sí. Y no es cualquier cosa. Ella tiene amigos con poder. Si se le mete la idea de hundirte, lo puede hacer». Esteban se pasó la mano por la cara. No le sorprendía, pero igual le daba coraje. No voy a dejar que controle mi vida. Nadie dice eso, pero tienes que decidir en qué estás. No puedes jugar a tener una familia y al mismo tiempo mantener el juego de los negocios como si nada. Esteban se quedó callado, porque, aunque le molestaba, Daniel tenía razón. No podía seguir como si no estuviera ocurriendo nada. Todo había cambiado. Esa noche fue a casa de Lucía. Ella lo recibió con una sonrisa chiquita. Camila estaba dormida temprano. Tenía un poco de fiebre por una infección leve, nada grave, pero suficiente para que Lucía estuviera preocupada. Esteban le ayudó a preparar un té y se sentaron en la cocina, con el ruido del ventilador en segundo plano. «¿Estás bien?», preguntó ella al verlo tan callado. «No mucho.
¿Qué pasó? Esteban dudó un momento, pero decidió soltarlo. Mariela está tratando de hacerme quedar mal con la gente de la empresa. Quiere arruinarme, Lucía. ¿Y tú qué vas a hacer? No lo sé. Parte de mí quiere ignorarla, pero otra parte sabe que si no hago algo, todo lo que construí se va a venir abajo. ¿Y eso es lo que más te preocupa? Esteban la miró. Había algo en su mirada que lo desarmaba. Me preocupa perder todo, pero me preocupa más perderte a ti y a Camila. Lucía. Bajó la mirada. Se quedó jugando con la cuchara dentro del vaso. No quiero que elijas entre nosotras y tu trabajo, Esteban. Pero tampoco voy a aceptar estar en segundo plano, ni yo ni mi hija. Lo sé. Si vas a estar aquí, quiero que estés de verdad, que te metas de lleno, porque si no, prefiero que no estés. Esteban asintió. No dijo nada más. La miró un rato, en silencio. Luego se acercó y le puso la mano sobre la suya. Ella no la quitó. Estoy contigo, Lucía. Me va a costar, lo sé. Pero estoy contigo. Ella lo miró con los ojos brillosos, pero no lloró. Lo conocía. Sabía que sus palabras eran sinceras, pero también sabía que el camino no iba a ser fácil. Al día siguiente, Esteban fue a hablar con Daniel de nuevo. Le dijo que iba a pelear por su lugar en la empresa, pero que ya no iba a vivir para eso, que si tenían que buscar nuevos caminos lo harían, que no iba a dejarse chantajear por nadie, ni por Mariela, ni por nadie. Daniel lo apoyó. Era su amigo, desde que empezaron con una oficina chiquita en la Narvarte. Pero le dejó claro que las consecuencias vendrían igual. Esa semana, Mariela apareció otra vez. Esta vez fue al departamento de Lucía, pero no tocó la puerta. Solo se quedó frente al edificio, esperando a que Esteban saliera. Cuando lo vio, lo interceptó como si nada. Te estás equivocando, Esteban. Yo soy tu mundo. Ella es solo una pausa. No sabes lo que estás diciendo. Sí lo sé. Y cuando te des cuenta, vas a volver. Porque tú y yo tenemos historia. Lo otro es solo un capricho. Lo otro, dijo él con los dientes apretados, es mi hija. Y la mujer que nunca debí dejar. Mariela se quedó helada. Lo vio con rabia, pero no dijo nada. Solo dio media vuelta y se fue. Esa noche, Esteban volvió al departamento. Lucía no preguntó nada. Solo le sirvió un plato de sopa y le dejó una cobija en el sillón. Él no se fue. Se quedó ahí, en ese pequeño espacio que ya empezaba a sentir como su hogar. No había lujos. No había silencio perfecto. Pero había algo que no tenía en ningún otro lugar. Paz. Pero la calma no duraría mucho, porque Mariela ya estaba preparando su último golpe, y ese sí que iba a doler. El cuarto de hospital olía a cloro y a medicina. Las luces blancas quemaban los ojos, y el ruido del monitor cardíaco era lo único que se escuchaba entre respiraciones lentas. Lucía estaba recostada con suero en el brazo y una mascarilla en la cara. Los doctores habían dicho que necesitaba reposo absoluto por varios días, que la bronquitis se había complicado por el esfuerzo y el estrés. Esteban estaba sentado a su lado desde hacía horas, sin moverse, sin decir nada. Tenía los codos apoyados en las rodillas y la mirada fija en el suelo. Se sentía culpable. Aunque ella nunca lo dijera, él sabía que la enfermedad no solo era física. Era el cansancio de una vida entera cargando sola, de tantas cosas que había callado, de tener que ser fuerte todo el tiempo. Esteban había llegado tarde, y aunque ahora estuviera ahí, una parte de él sentía que no era suficiente. Camila estaba en casa de una vecina que Lucía conocía desde hacía años. Era buena gente, confiable, pero Esteban no dejaba de pensar en la niña, en cómo le había dicho con voz bajita, «Cuida a mi mami». Eso le había pegado más fuerte que cualquier grito. Pasaron las horas, y por fin Lucía abrió los ojos. Se notaba débil, pero al verlo ahí, tan serio,
Se le curvó un poco la boca. ¿Ya comiste?, preguntó con la voz ronca, casi sin fuerza. Esteban se levantó de inmediato y se acercó. Eso no importa. ¿Cómo estás? Como si me hubiera pasado un camión encima, pero viva. No me vuelvas a asustar así, Lucía. Ella lo miró en silencio unos segundos. No fue a propósito. Ya lo... Sí, pero no quiero volver a verte así. Lucía cerró los ojos un momento y luego los volvió a abrir. Tenemos que hablar. Sí, yo también quiero hablar contigo, dijo él con tono serio. Pero tú primero. Ella tragó saliva. Camila es tu hija, Esteban. Siempre lo ha sido. Él se quedó quieto, como si lo hubieran paralizado. Ya lo sabía, sí. Lo había sospechado desde que vio esa marca. Lo sentía desde el primer día, pero escucharlo así, con palabras firmes, sin rodeos, era otra cosa. Lucía siguió hablando, bajito, sin pausas. Me enteré de que estaba embarazada cuando tú ya no contestabas los mensajes. Me dio miedo buscarte otra vez. Y cuando supe que estabas con Mariela, sentí que era mejor que no te metieras. Pensé que si un día te volvía a ver, lo sabrías, pero no sabía cuándo ni cómo. Y luego apareciste, así, de la nada. Esteban se sentó otra vez, ahora con los ojos clavados en los suyos. ¿Y por qué no me lo dijiste cuando nos vimos? Porque no confiaba en ti. Porque me daba miedo que entraras en la vida de Camila, solo por impulso. Y luego, te fueras. No me voy a ir, Lucía. Eso dices ahora. No, lo digo porque lo siento, porque ya no estoy confundido. Ella lo miró como si tratara de leerle el alma. ¿Tú sabías? Lo sospechaba. La marca, su risa, esa forma de mirarme, pero no quise presionar. No quería romper lo poco que habíamos logrado. Lucía respiró, hondo. Cerró los ojos un momento. Al abrirlos había lágrimas. No me arrepiento de haberla tenido sola, pero sí me hubiera gustado que la conocieras desde bebé. Que la vieras gatear, decir su primera palabra, ir al kinder. Esteban sintió cómo se le formaba un nudo en la garganta. Lo voy a recuperar. Todo lo que me perdí. Lo voy a intentar. Te lo juro. No te estoy pidiendo que lo jures. Te estoy pidiendo que no me falles. Ni a mí, ni a ella. En ese momento, entró una enfermera a revisar el suero. Rompió el silencio incómodo por unos minutos. Esteban se quedó de pie mientras ella revisaba los niveles. Cuando la mujer se fue, se acercó de nuevo a Lucía. Quiero hacerme la prueba de ADN. Lucía lo miró, sorprendida. No por la idea, sino por el momento. ¿Para qué, Esteban? Ya te lo dije. No es por desconfianza, es porque quiero cerrar cualquier duda, porque quiero tener en mis manos ese papel que diga que sí, que es mi hija. Porque si algún día algo me pasa, quiero dejarle todo claro. Sin papeles, sin pruebas, no puedo hacer nada legal. Lucía asintió. No se lo tomó mal. Entendía el punto. Está bien. Cuando salga de aquí, lo hacemos. Gracias. Esa noche, Esteban se quedó a dormir en una silla incómoda, con el cuello torcido y el cuerpo adolorido. Pero no se quejó. Lo único que le importaba era ver a Lucía mejor. Le agarró la mano mientras dormía y sintió que por fin, después de tanto, estaban donde debían estar. Al día siguiente, Camila fue al hospital con un dibujo. Era una casa con 3 personas, una mujer con trenza, un hombre alto y una niña con moño rosa. En la parte de arriba decía, mi familia. Lucía se lo enseñó a Esteban sin decir nada. Él solo la miró, después miró a Camila, y luego apretó los labios para no llorar. Pero esa paz, esa conexión, no pasó desapercibida para alguien más. Mariela ya tenía en sus manos algo que podía romper todo, y estaba a punto de usarlo. El domingo por la mañana,
Esteban fue a la clínica por Lucía. Ya la habían dado de alta y solo necesitaba seguir el tratamiento desde casa. La ayudó a salir, la tomó del brazo como si cargara algo frágil y la llevó hasta el coche con cuidado. Camila ya estaba en casa esperándolos con una manta en el sillón y su mejor dibujo pegado en la pared. «Bienvenida, mami». Lucía sonrió al verlo. A pesar del cansancio, le brillaban los ojos. Ese día fue tranquilo. Vieron una película, comieron caldo de pollo. Camila se sentó entre los dos con su cuaderno. Esteban lavó los platos. Parecía un domingo normal, pero no lo era. A las 6 de la tarde, tocaron la puerta. Lucía pensó que era la vecina, pero no. Era Mariela. Estaba ahí, con lentes oscuros, un vestido entallado y una sonrisa de esas que no dan gusto, dan miedo. Lucía no entendía nada. «¿Qué haces aquí?» «Vine a hablar con Esteban. Él no está». «Ah, ¿no? Porque su coche está allá afuera». Lucía intentó cerrar la puerta, pero Mariela metió el pie. Esteban, que había salido del baño, escuchó el ruido y fue hasta la entrada. «Déjala pasar», dijo Lucía con los dientes apretados. «Que diga lo que vino a decir y se largue». Mariela entró como si fuera su casa. Se paró en medio de la sala y miró alrededor con desprecio. Camila se asomó desde el pasillo. «Hola, ¿tú quién eres?» Lucía se acercó a su hija. «Ve a tu cuarto, mi amor. Ahorita vamos contigo». Camila obedeció, pero se fue lenta, volteando a ver a Mariela como si fuera un personaje raro de caricatura. Cuando la puerta del cuarto se cerró, Mariela soltó su bomba. «Tengo algo que puede cambiarlo todo, y quiero que los dos me escuchen». Esteban cruzó los brazos. «No tienes nada que nos importe, ¿no? A ver si no te importa esto». Sacó su celular, abrió una carpeta y mostró una imagen en la pantalla. «¿Te suena esta foto?» Lucía se acercó para ver. Era una imagen vieja. Salía ella, embarazada, en una sala de espera. Al lado había un doctor. La foto parecía tomada a escondidas. «¿De dónde sacaste eso?», preguntó Lucía, tensa. «Tengo más. Tengo papeles. Y tengo testigos. ¿Sabían que esa clínica donde te atendiste estaba en medio de un escándalo por falsificación de actas? ¿No? Bueno, pues ahora ya lo saben». Esteban apretó los puños. «¿A qué estás jugando?» «No estoy jugando. Solo quiero que sepas que, si decides seguir con esto», señaló a Lucía, «te vas a hundir. No por mí, por los medios. Porque cuando se sepa que estás involucrado con una mujer que ocultó un embarazo, que hay dudas sobre la paternidad y que todo se ve turbio, tus inversionistas te van a dar la espalda. No importa si es verdad o no. Basta con que parezca». Lucía estaba pálida. «Estás loca». «No. Estoy decidida». Esteban respiraba fuerte, como si se estuviera conteniendo para no gritarle en la cara. «¿Qué quieres, Mariela?» «Quiero que te alejes. De ella. De la niña. Que te desaparezcas. Tú puedes mantenerlas si quieres a la distancia. Les mandas dinero, pero no más. No las ves. No sales en fotos. No hablas de ellas. No son parte de tu vida pública. ¿Estamos? Y, si no, pues todo esto se va a filtrar. Alguien va a hacerle una llamadita a la prensa. Y ya sabes cómo son con las noticias sucias». Lucía dio un paso hacia ella. «¿Tú crees que puedes venir aquí y amenazar a una niña? ¿A una familia?» «No amenazo a la niña. A ti. A él. Yo sé jugar, Lucía. Y si no sabes, no te metas». Esteban dio un paso adelante. Su voz se le escuchó distinta, seca, directa. «Tú no sabes con quién te estás metiendo, Mariela». «Claro, que sí. Me estoy metiendo con un tipo que tiene miedo de perderlo todo. Así que elegí». Mariela se acomodó los lentes y salió como si acabara de cerrar un trato. La puerta se cerró y el silencio en el departamento fue horrible. Lucía miró a Esteban. «¿Qué vas a hacer?» Él no respondió. Se sentó.
Se agarró la cabeza con las 2 manos. No era solo rabia, era angustia. «Tiene razón en algo», dijo él. «Aunque todo sea mentira, el escándalo me puede hacer pedazos. ¿Y eso qué importa más? ¿Tu imagen o tu hija? No me pongas a elegir así». «Esteban, no tienes que pensarlo tanto», dijo Lucía, subiendo la voz. «No puede venir esa mujer a manipularnos. No puede. Pero puede, y lo hará». Lucía lo miró con los ojos llenos de decepción. Sabía que era demasiado bueno para ser verdad. «No digas eso. Es la verdad. Apenas todo se acomoda, y ya quieres salir corriendo». «No quiero salir corriendo. Quiero protegerlas». «¿De qué? ¿De qué nos estás protegiendo? ¿De ti?» Esteban no respondió. Lucía se fue al cuarto sin decir nada más. Cerró la puerta. Se sentó junto a Camila, que ya dormía con un libro entre las manos. Le acarició el cabello y le cayó una lágrima en la frente. Esteban se quedó solo en la sala, sin saber qué hacer. Tenía el corazón dividido entre lo que quería y lo que debía hacer. Pero una cosa era clara. Mariela no había venido a advertir. Había venido a destruir. Esteban no durmió esa noche. Dio vueltas en el sillón como si estuviera peleando con las cobijas. Se levantó 3 veces a servirse agua, caminó por el pasillo, abrió y cerró la ventana, pero el nudo en el pecho no se le quitaba. Las palabras de Mariela le daban vueltas en la cabeza como eco. Elegí, o ellas, o tu vida. Al amanecer, Lucía salió del cuarto. Se le notaba el rostro cansado, pero no había rastros de llanto. Solo un silencio seco, como si algo dentro de ella se hubiera apagado. Lo miró y no dijo nada. Se metió a la cocina a preparar el desayuno de Camila. Ni una palabra. Esteban no lo aguantó más. Agarró las llaves, su cartera, y salió sin decir a dónde iba. Solo sabía que tenía que hacer algo. Necesitaba entender en qué momento su vida se volvió un campo de mentiras, y sobre todo, cuánto de todo eso venía de Mariela. Fue al archivo de su empresa. Tenía acceso a cosas que ni los empleados sabían que existían. Viejas llamadas grabadas, registros de movimientos, correos antiguos. Buscó, como si tuviera una intuición, algo que no estaba seguro si iba a encontrar. Y lo encontró. Una carpeta con el nombre de una consultora de relaciones públicas que había contratado años atrás, justo cuando rompió con Lucía. En ella, había correos entre Mariela y un tipo llamado Rodrigo, el jefe de la agencia. En uno de los mensajes, Mariela pedía que se bloquearan ciertas llamadas entrantes al celular de Esteban, por seguridad emocional. En otro, directamente, le pedía al tipo que controlara su agenda, filtrara nombres y que evitara contacto con personas que pueden afectar su crecimiento profesional. Lucía estaba en esa lista. Esteban se quedó helado. Mariela había metido mano en todo. Lo había alejado de Lucía sin que él se diera cuenta. Le hizo creer que ella ya no lo buscaba. Le cerró las puertas en silencio. Marcó a Daniel. ¿Tú sabías que Mariela me bloqueó llamadas y filtró mi agenda hace años? ¿De qué hablas? Estoy viendo los correos. Le pagó a Rodrigo para que me aislara de todo lo que no le convenía. ¿Incluyendo a Lucía? Incluyéndola a ella. Y seguramente también a Camila. No manches. No sabes el coraje que tengo, Daniel. Me hizo creer que la había dejado yo, y la realidad es que me alejaron como a un idiota. ¿Vas a enfrentarte con ella? Sí, pero primero voy a ver a Lucía. Esteban llegó al departamento con el corazón hecho trizas. Lucía estaba sentada en el sillón con Camila viendo caricaturas. La niña corrió a abrazarlo como si nada hubiera pasado, y eso le dio fuerza. «Necesito hablar contigo», le dijo a Lucía. Fueron a la cocina. Él sacó su celular, le mostró los correos, le explicó todo. «Mariela me alejó de ti. Yo no lo sabía. Me filtraron las llamadas, los mensajes.
me hicieron creer que tú no querías verme más, que habías desaparecido por completo. Lucía no sabía qué decir. Lo miraba sin poder creerlo. ¿Estás diciendo que todo esto fue planeado? Sí. Mariela quería que yo subiera, que creciera, que nada ni nadie me distrajera. Y tú eras eso para ella. Una distracción. Lucía se quedó callada. Por dentro le ardía todo. Pensar en todos esos días que lloró, en los mensajes que mandó, en las veces que se preguntó si había hecho algo mal. Todo por culpa de una mujer que decidió que su amor no encajaba en el plan de carrera de Esteban. Me jodió la vida, dijo Lucía bajito. Me quitó años que no van a volver. Y a mí también, agregó Esteban. Pero no pienso dejar que siga jodiendo más. Esa tarde, Esteban fue a buscar a Mariela. No la llamó, no la avisó. Llegó directo a su departamento. Ella abrió la puerta en bata, con una copa de vino en la mano, como si lo hubiera estado esperando. ¿Vienes a decirme que ya pensaste mejor las cosas? Vengo a decirte que se acabó todo. ¿Otra vez con lo mismo? Tengo tus correos. Tengo las pruebas. Y si vuelves a acercarte a Lucía, si vuelves a mencionar a Camila, te vas a hundir tú solita. Mariela soltó una risa corta. ¿Crees que eso me asusta? No me importa si te asusta. No se trata de amenazas, se trata de verdad. Y tú, Mariela, has construido una vida entera sobre mentiras. Y tú, Esteban, te estás tirando todo por una mujer que vive en una caja de zapatos. Prefiero una caja de zapatos con amor que un palacio con veneno. Eres un imbécil. Y tú, una manipuladora. Esteban se fue sin mirar atrás. Cuando llegó a casa de Lucía, ella lo estaba esperando. Le abrió la puerta en silencio. Camila dormía. Se quedaron solos en la sala, sentados juntos, sin tocarse. ¿Ya terminó la guerra?, preguntó ella. No lo sé, pero ya no me importa perder, Lucía, mientras no las pierda a ustedes. Ella lo miró por varios segundos, luego se recargó en su hombro. Y se quedaron ahí, respirando por fin un poco de aire limpio, después de tanto veneno. Pero todavía faltaba una prueba más, porque Mariela no se iba a ir sin dejar una última semilla de duda. Todo parecía haberse calmado un poco. Después de la visita final de Esteban a Mariela, él y Lucía empezaron a moverse con más seguridad. No hablaban mucho del pasado, no hacían promesas para el futuro, pero estaban presentes. Esteban seguía durmiendo algunos días en el departamento, ayudaba con las tareas, cocinaba lo poco que sabía y llevaba a Camila a la escuela. Lucía lo miraba diferente, no con desconfianza, sino con esa mezcla de cariño y miedo que tienen los que ya se cayeron una vez pero aún así quieren volver a caminar. Camila, por su parte, estaba feliz. No paraba de hablar de Esteban. Le contaba todo, desde lo que le había dicho la maestra hasta lo que soñaba en las noches. A veces se le escapaba decirle «papá», pero ya no lo corregía ni se tapaba la boca. Solo lo decía y sonreía. Esteban tampoco decía nada, pero por dentro se le encendía algo cada vez que escuchaba esa palabra salir de ella. Todo parecía ir bien. Hasta que pasó lo impensable. Era viernes. Lucía había salido a una cita médica por la mañana. Esteban tenía una junta urgente y no pudo acompañarla. Camila, como todos los días, entró a la escuela a las 8. A las 12, Lucía pasó por ella. Pero la niña no estaba. Lucía esperó en la entrada varios minutos, con el corazón ya acelerado. Salieron otros niños, salieron maestros, pero Camila no. Fue con la prefecta. Le preguntó si ya había salido. La mujer la miró raro. No. ¿La recogieron ya? ¿Cómo que ya? Una señora vino y dijo que tú le habías pedido que se la llevara, que era su tía. Lucía sintió que se le iba el alma del cuerpo. No podía respirar. ¿Qué señora? No sé. Morena, delgada, de lentes.
muy arreglada. Lucía salió corriendo. Llamó a Esteban mientras bajaba las escaleras a tropezones. Se la llevaron. A Camila se la llevaron. ¿Cómo que se la llevaron? Una mujer fue por ella. Y no sé quién es. Esteban no colgó. Solo gritó al chofer que diera vuelta y fuera directo a la escuela. En menos de 20 minutos estaba ahí. Lucía lloraba como nunca antes. Estaba sentada en una banqueta, temblando. Fue ella, Esteban. Fue Mariela. Estoy segura. ¿Por qué haría algo así? Porque quiere hacerme daño. Porque quiere hacerte daño a ti. Esteban no pensó. Llamó a su abogado, luego a un contacto en la policía. Metieron denuncia, compartieron la foto de Camila, dieron datos, movieron cielo, mar y tierra. Las horas siguientes fueron un infierno. Nadie sabía nada. Nadie había visto nada. Lucía no podía parar de pensar en lo peor. Esteban tampoco. Caminaba en círculos. Marcaba a cada contacto que tenía. Buscaba por todos lados. Nunca se había sentido tan impotente en su vida, hasta que llegó un mensaje. En el celular de Esteban apareció una foto. Camila sentada en un sofá, con una muñeca en las manos. La niña no se veía asustada, pero sí confundida. El número era desconocido. Luego vino el texto. No se preocupen. Está bien. Pero esto es una advertencia. No la expongan. No la usen. Si quieren seguir con su vidita de familia pobre, háganlo. Pero sin mi nombre de por medio. Esteban apretó el celular tan fuerte que casi lo rompe. Le mostró el mensaje a Lucía. Ella lo leyó y se le revolvió el estómago. Está loca, Esteban. Está enferma. Pero no es tonta. No la lastimaría. Quiere asustarnos, controlarnos. Pues, lo logró, gritó Lucía con los ojos rojos. Tiene a mi hija. Una hora después llegó una dirección por mensaje. Era un fraccionamiento cerrado al sur de la ciudad. Esteban no lo pensó. Tomó el coche, metió el pie hasta el fondo y voló hasta allá. Lucía iba con él, en silencio, con las uñas clavadas en las piernas. Llegaron a la entrada. Mariela ya los estaba esperando, parada en la banqueta, como si nada. Vestida de blanco, con lentes oscuros y cara de hielo. Está adentro, dijo sin emoción. Le puse caricaturas y le compré una hamburguesa. No le pasó nada. Lucía se le fue encima. Esteban tuvo que detenerla. ¿Qué carajos te pasa, Mariela? Tenía que hacerlos entender. Esto no es un juego. Ustedes creen que pueden rehacer su vida y olvidarse de todo lo demás. Pero no. No funciona así. Yo estuve a tu lado cuando no tenías nada. Yo te ayudé a llegar. No te voy a ver bajarte con la primera que aparece a decir que es la madre de tu hija. No. Tú no entiendes nada, gritó Esteban. No es la madre de mi hija. Es la mujer que amo. Y Camila es mi hija. Te guste o no. Pues suerte con eso, dijo Mariela sin mover un músculo. Porque si yo hablo, si yo muestro lo que tengo, todo se les cae. Esteban ya no quería oír más. Entró a la casa y encontró a Camila dormida en un sillón, abrazando su peluche. Se arrodilló, le acarició la frente y la cargó sin despertarla. Salieron sin decir más. Mariela se quedó ahí, inmóvil. En el coche, Lucía no dejaba de mirar a su hija. Esteban conducía en silencio. Cuando llegaron al departamento, la acostaron con cuidado y luego, por fin, los dos se dejaron caer en el sillón, sin fuerza, sin palabras. No puedo más, Esteban, dijo Lucía, con los ojos llenos de lágrimas. Yo tampoco. Esto ya no es una pelea por amor. Esto ya es peligroso. Lo sé. Pero no vamos a rendirnos. No ahora. Lucía lo miró con miedo. ¿Y si lo vuelve a hacer? Entonces la enfrentamos con todo, legalmente, como sea. Pero los dos sabían que Mariela era capaz de lo que fuera, y que esto ya no era solo un conflicto del corazón. Era una guerra.
Esteban no durmió en toda la noche. Se quedó sentado en la cocina, con el celular en la mano y la cabeza hecha pedazos. Había llamado a su abogado, a su contacto en la policía y hasta a un viejo amigo que conocía a una jueza de familia. No pensaba dejar pasar lo que había hecho Mariela. Ya no era solo una amenaza. Se había llevado a su hija. Eso ya era cruzar una línea de la que no se vuelve. Lucía no quería hablar. Se metió al cuarto con Camila, se acostó a su lado y no se despegó en toda la noche. No lloró, no gritó, pero se le notaba el cuerpo tenso, como si estuviera a punto de explotar en cualquier momento. A las 9 de la mañana, Esteban ya estaba en el Ministerio Público levantando una denuncia formal. Llevó las capturas de pantalla de los mensajes, la foto de Camila y hasta la grabación de una conversación con Mariela que había logrado guardar. Su abogado se encargó de armar todo como debía ser. No iba a permitir que la cosa quedara como un simple malentendido entre adultos. Al mediodía, la policía fue a buscar a Mariela a su departamento. Ella no se resistió. Estaba en bata, sentada en el sillón, tomando café. Cuando vio que tocaban a la puerta y eran los oficiales, solo levantó una ceja y dijo: «Ya era hora». La llevaron directo a declarar. Al principio, actuó tranquila, como si no pasara nada. Decía que había ido por Camila por petición de Esteban, que la niña no estuvo en peligro, que todo fue un favor, entre adultos responsables. Pero cuando el oficial le mostró los mensajes, la cara le cambió. Se quedó callada unos segundos. Luego intentó dar vuelta a todo, que había sido malinterpretada, que estaba bajo estrés, que no había tenido intención de asustar a nadie. El abogado de Esteban no la dejó ni respirar. «Usted no tiene ningún vínculo legal con la menor. No es familiar, no es tutora, no tiene autorización escrita, y aún así la sacó de la escuela mintiendo. Eso es secuestro simple. ¿Lo entiende?» Mariela intentó reír, pero se le quebró la voz. «No fue secuestro. Es la hija del hombre, que amo. Y por eso cree que puede hacer lo que quiera. Él me pertenece». Ese fue el momento exacto en el que perdió todo. Horas después, los medios ya sabían lo que había pasado. Una filtración anónima, probablemente alguien del despacho de abogados, soltó la historia. Una mujer de alta sociedad detenida por llevarse ilegalmente a la hija de su expareja. Y como siempre, los medios se fueron directo al escándalo. La novia despechada, del lujo a la locura, secuestro por celos. La noticia llegó a las redes sociales. Esteban decidió no hablar con la prensa. Lucía tampoco. Querían proteger a Camila, pero lo que no podían evitar era el murmullo. Y aunque dolía, algo se sentía justo. Por fin se sabían las cosas como eran. Por fin alguien frenaba a Mariela. A los pocos días, un juez le prohibió acercarse a Camila y a Lucía. Orden de restricción de 1 kilómetro. Además, tenía que presentarse a firmar cada semana mientras seguía el proceso legal. No pisó la cárcel gracias a sus contactos y al dinero, pero su imagen sí quedó hecha trizas. Esteban la vio una vez más. En el juzgado. Ella lo miró con la cara derrotada, sin maquillaje, sin su ropa perfecta. Lo miró con una mezcla de odio y tristeza, y le dijo algo antes de que se la llevaran. «No vas a ser feliz con ella. Esa niña no es tuya. Nunca lo sabrás con certeza». Esteban no respondió. No tenía caso discutir con una persona que ya se había perdido a sí misma. Cuando salió del juzgado, fue directo al departamento. Lucía abrió la puerta y lo vio con cara de pregunta. «¿Ya?» «Ya. No puede acercarse. No puede hablar. No puede molestar más». Lucía no se lo creyó de inmediato. Se quedó callada, observándolo. «¿Y tú? ¿Estás bien?» «No sé, pero estoy mejor sabiendo que Camila está segura». «¿Y qué vas a hacer con lo que dijo?» «¿Qué dijo?» «Que Camila no es tu hija». Esteban respiró hondo. Luego la miró, serio. «Voy a hacer la prueba, Lucía. No porque dude de ti, ni de Camila.
sino porque quiero que esto se termine, que nadie más venga a meter cizaña, que si un día me pasa algo, quede claro todo, legal, limpio, real. Lucía bajó la mirada. Se notaba incómoda, pero también cansada de tantas vueltas. Está bien, vamos a hacerlo. Juntos. Ella asintió. Esa noche cenaron en silencio. Camila se reía con sus dibujos. Esteban la observaba con más ternura que nunca. Pensaba en cómo había llegado a ese punto, en todo lo que había dejado pasar por confiar en la gente equivocada, y en todo lo que estaba dispuesto a hacer por no volver a perder a la persona correcta. Pero el resultado de esa prueba podía cambiarlo todo, confirmarlo todo, y el momento de saberlo estaba más cerca de lo que creían. Esteban llegó a la clínica 15 minutos antes de la cita. Estaba nervioso, aunque no lo decía. Se había puesto la misma camisa que usó el día que conoció a Camila, como si eso le diera buena suerte. Afuera del consultorio, había una fila de gente esperando por resultados, por diagnósticos, por cualquier pedazo de verdad que los ayudara a vivir más tranquilos. Lucía llegó 5 minutos después, con Camila de la mano. La niña llevaba un suéter rosa, el cabello recogido en 2 coletas mal hechas y los tenis sucios de tanto correr, en el recreo. No entendía muy bien a qué iban, pero estaba contenta de estar con los dos. Esteban le sonrió apenas la vio, se agachó para abrazarla y le hizo un comentario para romper el hielo. «Hoy traes cara de traviesa». «Es que sí soy traviesa», dijo ella, con una sonrisa burlona. Lucía se quedó de pie, mirando hacia el piso. Le costaba trabajo estar ahí. No porque dudara, sino porque sentía que todo eso era innecesario. Pero entendía por qué Esteban lo necesitaba. Después de lo de Mariela, después de tantas cosas, era lógico que quisiera una certeza que no dependiera de recuerdos ni de su palabra. Entraron juntos. La enfermera les explicó el proceso. Era rápido, nada doloroso. Solo un hisopo dentro, de la boca. Primero Esteban, luego Camila. A la niña le causó risa la sensación, y preguntó si eso la convertiría en robot. Todos rieron, incluso Lucía. Después, firmaron los papeles y salieron. El resultado estaría listo en 5 días. 5 días, 5 días, que se sintieron como 5 años. Los primeros 2, Esteban no decía mucho, seguía con su rutina. Pasaba por Camila, ayudaba en la casa, preparaba cenas, pero no se veía igual. Lucía lo notaba, pero no decía nada. Sabía que no podía hacer más que esperar. Camila, por su parte, seguía feliz, sin sospechar nada. Jugaba, cantaba, y a veces le preguntaba a Esteban si algún día iban a tener una casa más grande, con patio. Él solo la abrazaba. Al tercer día, Lucía explotó. Estaban solos en la cocina, pelando papas, y de repente soltó. ¿Y si sale negativo? Esteban se quedó congelado. Bajó el cuchillo y la miró. ¿Tú tienes dudas? No. Pero me da miedo que tú las tengas después. No tendría. Si saliera negativo, hizo una pausa. Seguiría aquí. Porque eso no cambia lo que siento, ni por ella, ni por ti. Lucía se apoyó en la mesa. Tenía los ojos brillosos. Es tu hija, Esteban. Yo lo sé. Pero lo que me aterra es que tú necesites un papel para sentirlo. No es el papel. Es lo que representa. Es callarle la boca a todo el que quiera meterse. Es asegurarme de que nada nos separe más adelante. Pues más vale que lo entiendas así. Esteban dio la vuelta al fregadero. Quería abrazarla, pero no se atrevió. Quedó callado. El cuarto día fue el peor. Empezaron los mensajes de gente cercana. Una tía lejana de Esteban mandó un texto solo por curiosidad. Una excompañera de trabajo de Lucía le escribió con el clásico «Oye, ¿es verdad lo que dicen?» Alguien filtró que se estaban haciendo una prueba.
No sabían si fue alguien de la clínica o alguna persona que los había visto salir juntos, pero el chisme ya estaba corriendo. Otra vez los rumores, otra vez los cuchillos. Lucía apagó el celular. No quería saber más. Esteban lo puso en modo avión y se encerró con Camila a ver una película. Solo ellos dos, sin el mundo entero metiendo la nariz donde no debía. Finalmente, el quinto día. Esteban llegó a la clínica solo. Le había dicho a Lucía que no era necesario que fuera, que la llamaría en cuanto tuviera el resultado. Ella aceptó, aunque le costó. No por él, sino por los nervios. No quería ver su cara si algo salía mal. Le entregaron un sobre cerrado. No lo abrió ahí. Se fue a su coche. Encendió el motor, pero no arrancó. Lo dejó encendido, con el aire frío dándole en la cara, mientras sostenía el sobre en las manos. Lo abrió despacio. Leyó. Lo volvió a leer, y se le nubló la vista. No lloró, no sonrió. Solo soltó todo el aire que llevaba guardado desde hace semanas. Cerró los ojos y se quedó un rato así, sintiendo el corazón en el pecho, como si acabara de correr 10 kilómetros. Después, marcó. Lucía. Sí. Es positiva. Camila. Es mi hija. Del otro lado de la línea, Lucía no respondió de inmediato. Hubo un silencio largo. Luego, apenas un suspiro. Lo sabía. Yo también. ¿Estás bien? Estoy completo. Esteban fue directo al departamento. Subió corriendo las escaleras. Cuando abrió la puerta, Camila lo recibió con los brazos abiertos. Se le colgó del cuello como si supiera que algo importante había pasado. Lucía lo miró desde la cocina, esta vez, sin dudas, sin miedo. Y él, por primera vez en años, se sintió en casa. Pero aunque parecía que todo por fin se acomodaba, todavía quedaba un último giro, uno que nadie veía venir, ni siquiera él. Habían pasado 3 semanas desde que Esteban recibió el resultado de la prueba. Todo iba cambiando poco a poco. Ya no había visitas escondidas, ni silencios incómodos. Esteban estaba en la vida de Camila por completo. La llevaba a la escuela, la recogía, iba a las juntas con los maestros y hasta le enseñaba a andar en bici los domingos. Lucía se había relajado. No del todo, porque seguía teniendo ese chip de que en cualquier momento algo podía salir mal, pero ya no vivía con miedo. Le costaba aceptarlo, pero estaba feliz, aunque todavía no lo decía en voz alta. Un martes cualquiera, mientras desayunaban hot cakes y Camila los llenaba de miel como si fuera competencia, Lucía soltó. Tenemos que hablar de la escuela. ¿Qué pasó? Quiero cambiarla. Ya no. Me gusta cómo manejan las cosas ahí. Después de lo que pasó con lo de Mariela, perdí la confianza, y Camila no está tan contenta como antes. Esteban asintió. No lo dudó. ¿Y si vemos una opción privada? ¿Tú puedes con eso? Lucía, es mi hija. Ella lo miró, bajó la cabeza y sonrió. A veces se le olvidaba que ya no estaba sola. Está bien. Busquemos una. Ese día fue como cualquier otro. Camila salió temprano de la escuela, y Lucía fue por ella porque Esteban estaba en una junta con Daniel. Al volver, la niña traía una hoja doblada en la mano. ¿Qué es eso? Una carta. Pero me dijeron que era para ti. Lucía se la quitó suavemente. Estaba escrita a mano. La letra era elegante, cuidada. Al abrirla, reconoció el estilo de inmediato. Era Mariela. No te preocupes, no rompí la orden. No me acerqué. Pero tenía que dejarte esto. Por ti. Por Camila. Porque aunque me odies, hay algo que debes saber. Lucía sintió que algo se le apretaba en el pecho. Siguió leyendo. Camila sí es hija de Esteban. Eso nunca estuvo en duda. Pero tú sabes que hubo un tiempo en el que no vivías sola. Hubo un nombre. Un hombre. Y hay algo que Esteban no sabe. Algo que tú callaste todo este tiempo porque pensaste que nunca iba a importar. Pero ahora importa. Porque él merece saber. Camila no es la única hija que tuvo Esteban. Lucía soltó la hoja.
Se quedó helada. La cabeza le empezó a zumbar. No podía respirar bien. La carta seguía ahí, pero ya no necesitaba leer más. Sabía exactamente de qué estaba hablando. Esteban llegó por la tarde como siempre con una bolsa de pan y una sonrisa. Apenas entró, notó la tensión. ¿Todo bien? Lucía no respondió. Le enseñó la hoja sin hablar. Esteban la leyó en silencio. Cuando terminó, la dejó sobre la mesa. ¿Es verdad? Sí, dijo ella, con la voz bajita. ¿De qué está hablando? Lucía respiró profundo. Se sentó. Tenía las manos temblando. Antes de que tú y yo nos reencontráramos, antes de todo esto, hubo alguien. No fue serio, no fue amor, pero fue real. Y durante un tiempo pensé que Camila podría no ser tuya. Me hice la prueba sola. Cuando tenía 2 años. Esteban la miró como si no entendiera lo que estaba escuchando. ¿Y por qué no me lo dijiste? Porque el resultado fue claro. Camila, es tuya. Pero yo ya había vivido ese miedo, esa duda. No quise revivirlo. No pensé que importara. ¿Y ese tipo? Desapareció. Nunca más lo vi. Nunca supo nada. No había razón para hablar de eso. Esteban se levantó de la silla. Se fue al balcón. Se quedó ahí unos minutos. No dijo nada. Lucía no se movió. Estaba lista para que todo se cayera. Otra vez. Pero Esteban regresó. La miró directo, sin rabia, sin reproches. No me importa lo que hiciste antes. No me importa ese tipo. Me importa que me dijiste la verdad ahora. Me importa Camila. Y me importas tú. Lucía se cubrió la cara con las manos. Las lágrimas le salieron solas. Perdóname. Tenía miedo. Pensé que si sabías que había duda en el pasado ibas a marcharte. Ya no me voy a marchar, Lucía. Aunque aparezca otro loco a decir que tiene algo que ver. Aunque caiga un meteorito. Se abrazaron ahí mismo, en la cocina. Lloraron los dos, bajito, sin decir nada más. Camila apareció minutos después, con un dibujo nuevo. Miren, somos nosotros 3. Y un bebé. ¿Un bebé? Preguntó Esteban entre risas. Sí, para que no esté sola. Lucía y Esteban se miraron con sorpresa. No, no había bebé. Pero la niña dibujaba lo que sentía. Y ahora sentía que tenía una familia. Esa noche, no se habló más del pasado. No se habló más de Mariela, ni de cartas, ni de pruebas. Solo hubo cena, risas, y Camila bailando como loca en la sala. Esteban se quedó dormido en el sillón. Lucía lo cubrió con una cobija. Y por primera vez, en años, lo hizo sin miedo de que no estuviera ahí al despertar.